Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Sebastián Carasay y durante este episodio voy a estar dialogando con Sofía Mercader, doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, sobre una de las revistas culturales más importantes de la historia reciente argentina, tanto por el coraje cívico que implicó impulsar ese proyecto en plena dictadura militar, como por la gravitación que muchos de quienes integraron ese proyecto tuvieron y tienen en la esfera de la discusión pública en el país. La revista es Punto de Vista, se publicó ininterrumpidamente entre el año 1978 y el 2008, y el nombre de su directora, Beatriz Arlo, quizás condensa como poquísimas figuras intelectuales de los últimos años esa voluntad de pensar la realidad política y cultural y al mismo tiempo incidir, intervenir en el debate público. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Bueno, comencemos, si te parece, por recordar algunos de los nombres propios que participaron de esta empresa cultural, porque su sola mención indica la relevancia de este colectivo intelectual que, tanto en las aulas como fuera de las aulas, tuvo incidencia en la formación cultural de muchos, no en una, sino ya en varias generaciones de argentinos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la revista fue creada, como bien dijiste, en 1978 por tres figuras muy importantes de la intelectualidad contemporánea argentina, que son Beatriz Arlo, Carlos Altamirano y Ricardo Piglia. Por supuesto, Sarlo es la figura principal de la revista porque fue su directora, fue su impulsora, fue quien mantuvo el ímpetu de la revista durante 30 años. Ella se mantuvo en el consejo de redacción y como su directora todo ese tiempo, mientras que los otros miembros no. Pero bueno, ese núcleo fundador es muy importante. Obviamente Ricardo Piglia es muy conocido por sus novelas, por su producción literaria, y quizás menos saben de su filiación con Beatriz Arlo, con Carlos Altamirano y con todo el clima intelectual de los 60, 70 en Argentina, en donde obviamente fue una figura muy importante. En su momento eran figuras muy jóvenes, pero que ya en esa época comenzaban a ser centrales dentro del campo cultural argentino de izquierda. Y bueno, algunas otras figuras que se fueron incorporando luego también fueron muy importantes, sobre todo imagino que para los oyentes de este podcast los reconocerán: Hilda Sábato, una historiadora muy importante argentina; Hugo Besetti, que sus trabajos sobre la memoria de la dictadura son referencia fundamental dentro de los estudios de memoria; María Teresa Glamuglio, crítica literaria. Bueno, esas fueron las figuras principales que mantuvieron mucho tiempo en el Consejo de Redacción, pero también hubo otros intelectuales también de mucho peso: Juan Carlos Portantiero, José Aricó, Oscar, digamos. Es decir, que la revista en sí, a pesar de los vaivenes de su consejo de redacción, es también de alguna manera un símbolo o un lugar donde se nuclearon muchos intelectuales que formaban parte de un círculo interno, pero también de un círculo externo, que digamos que tuvieron un peso muy importante dentro de lo que se podría decir el campo intelectual argentino de los 30 años, desde los 70, incluso antes, hasta los 2000. Te hago tres preguntas cortas y juntas, porque quizás puedas abarcarlas a las tres en la misma respuesta. ¿Cómo surge Punto de Vista? Brevemente. ¿En qué tradición cultural la inscribirías? ¿Y qué tipo de espacio constituyó en los comienzos en el contexto de la última dictadura? Bien, origen. El origen de Punto de Vista fue durante la dictadura militar. Entonces se trató de una revista de pequeña circulación, hecha
yo lo digo en el libro, de manera casi artesanal, pero el libro no empieza ahí, empieza en los 60, porque, digamos, Punto de Vista se entronca dentro, y para ir contestando a la segunda pregunta, dentro de un linaje de revistas, ¿no? Es decir, estos intelectuales no nacieron no empezaron con la revista, sino que ya venían de formar parte de estos círculos intelectuales de un linaje de revistas importantes. Yo creo que, el antecedente primero, digamos, más inmediato fue la revista Los Libros, que fue una revista muy importante de los 70s, en donde se introdujeron cuestiones de psicoanálisis, de crítica de la cultura, de teoría literaria, en la época, Beatriz Arlo dice, en la época en que la teoría literaria en la Argentina era importantísima. Bueno, fue una revista de referencia que fundó Héctor Schmuckler, otro intelectual importante, y cuyos últimos editores fueron justamente Sarlo, Piglia y Altamirano, que luego fundaron Punto de Vista. Ese fue el antecedente inmediato, pero antes tenemos otros antecedentes que son pasado y presente, la revista importante de los gramscianos argentinos, ¿no? Que son Aricó, Portantiero, de Hípola, que luego van a formar parte de Punto de Vista, que son una generación un poco más grande. Otras revistas como Contorno, de los hermanos Viñas, tiene una afiliación. Entonces yo diría que es parte de esa afiliación de revistas culturales dentro del ámbito de izquierda que a partir de los 50 se empiezan a tener un protagonismo fundamental en la vida cultural y política argentina. Yo creo que Punto de Vista se entronca en esa tradición. Ahora, ¿qué ocurre? En los 70 el contexto era diferente, como todos sabemos, a pesar del pasado dictatorial de la Argentina previo al 76, la dictadura del 76 fue, bueno, esto es, ya todos lo conocen, pero digamos, mucho más represiva culturalmente, políticamente, socialmente que las dictaduras anteriores. Entonces el margen de libertad de expresión era mínimo. Entonces, Punto de Vista, al publicarse, no se puede publicar con los nombres de quienes formaban parte de otras revistas de izquierda antes. Entonces, ¿qué hacen? Sarlo, Altamirano, Piglia usan seudónimos, pero sin embargo deciden publicar una revista en el momento donde todavía la represión era muy fuerte, en el 78, y entonces, de alguna manera, muchos años después, Punto de Vista tiene cierto halo de prestigio por haber sido una revista de resistencia a la dictadura un poco única, porque fue como un bastión de la resistencia dentro de la Argentina a el discurso dictatorial. Entonces, bueno, tiene ese halo también de haberse atrevido a desafiar el discurso y la censura de ese momento. Bueno, aclaremos a los oyentes que cuando te referís a el libro, ¿no? Dijiste el libro comienza en los 60, el libro es tu libro, que se llama Punto Sí. de Vista, historia de un proyecto intelectual que marcó 3 décadas de la cultura argentina, ¿no? Y que está en todas las librerías, salió por Siglo XXI. Bueno, mencionaste a Contorno, y es interesante leer a Punto de Vista sobre el fondo de esa historia más larga del ámbito cultural porteño, vamos a decir así, ¿no? Porque puede apreciarse todo lo que la unía, por ejemplo, a Contorno, pero también todo lo que la distanciaba, ¿no? Entonces, en este caso, Contorno, Punto de Vista, es claro que la literatura era una clave para reflexionar sobre la realidad argentina. Pero también había diferencias. Se me ocurre que la más importante la podríamos llamar la cuestión Borges, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Borges en la reflexión de Punto de Vista? Y si querés o te interesa distinguirla, digamos, de la visión de los hermanos Viñas, Rosichner, Noé-Chitric, etcétera, que formaron parte de Contorno. Sí. Bueno, Borges, digamos, para la izquierda cultural argentina, antes del 76, de alguna manera, era imposible verlo a Borges sin mirarlo a través de la lente de clase, ideológica, etc.
para resumirlo, Borges era un lacayo no diría el imperialismo, pero bueno, esta cuestión más cosmopolita de Borges, y obviamente sus opiniones políticas eran completamente rechazadas y era imposible leer a Borges, entre comillas, ¿no? Obviamente Piglia lo lee a Borges, pero no era una cuestión tan pública, diría yo. Es decir, estaba estaba visto negativamente dentro de la cultura de izquierda argentina antes del 76. Y yo creo que Punto de Vista hace una operación de rescatar a Borges de la dicotomía de pensarlo como o tiene que ser un escritor más nacionalista o más de izquierda, entre comillas, o, bueno, el lugar de Borges, que es ese escritor ligado a lo foráneo, ligado a un pensamiento más reaccionario, etc. Para mí, Punto de Vista lo saca de ese lugar con algunos artículos que escriben y diría el interés que manifiesta en Borges, en la generación de la revista Sur, de la que Borges formaba parte, ¿no? Cuya directora fue Victoria Ocampo. Entonces hay un rescate de la importancia de Sur, de Borges. Y yo en mi libro digo que Punto de Vista hace una cosa muy interesante, que traza un linaje. Cuando empieza a abrirse un poco, cuando empieza a bajar la censura y el Punto de Vista puede empezar a decir quiénes son los que la hacen, sacan un editorial en donde explican cuál era la motivación de la revista, la de la resistencia a la dictadura, y después explícitamente dicen que son parte de una tradición, ¿no? Que tiene que ver con la generación del 37, con Contorno, etc. No mencionan a Borges y a Sur dentro de esa genealogía en la que se insertan, pero Borges es una figura muy importante y aparece análisis de Borges, sobre todo escritos por Piglia y Sarlo, en donde se analiza la obra de Borges, y sobre todo yo creo que en la de Sarlo, como un escritor argentino, ¿no? Sarlo tiene este libro que es Borges, un escritor en las orillas, y justamente lo que hace es, lo saca un poco de esas lecturas más internacionales, en donde se lo lee a Borges como un escritor universal, y ella trata de ligarlo a lo argentino sin convertirlo en un escritor nacional o nacionalista, para mí. Es una operación muy sutil y muy interesante la que hace ella. Sí, recordemos, ahora se me vino a la memoria el famoso artículo de Sarlo, Los dos ojos de Contorno, porque ahí de alguna manera se establece esta diferencia. Ella dice, bueno, es evidente que Contorno, con toda la admiración, digamos, que aquellos jóvenes de Punto de Vista tenían por la figura de David Viñas, digamos, es evidente que no pudo leer a Borges, ¿no? Dice Sarlo en ese artículo. Entonces ahí me parece que está clara, digamos, o sea, se reconocen en un linaje, pero a su vez hay diferencias, digamos, con esa tradición en la que se insertan. Bueno, como decís en el libro, Punto de Vista renueva la crítica cultural, ¿no? Y me gustaría que cuentes mediante qué operaciones teóricas o mediante qué lecturas promueven esa renovación, digamos, de la crítica cultural, tanto, digamos, global, diríamos hoy, como latinoamericana. Sí, en primer lugar, y de lo que los editores de Punto de Vista más se enorgullecen, creo yo, esto se ven en las entrevistas con ellos, es de haber introducido los estudios culturales en la Argentina. Los estudios culturales son una corriente teórica británica, cuyos referente máximo es Raymond Williams, y que introduce una manera de pensar los objetos culturales con una perspectiva nueva, en su momento, es mucho más historicista, mucho más de entender el contexto histórico en donde surgen esos productos culturales, que se contrapone con la tradición anterior, en donde creo yo la clave está en que antes de la introducción de los estudios culturales, muchos intelectuales o
o historiadores de la cultura veían los objetos culturales a través de la categoría de ideología. Eso eso es bastante claro en algunos textos que aparecen en Punto de Vista. Entonces, bueno, es una nueva manera de analizar, es un nuevo método, diríamos, para analizar la literatura, el arte, etcétera. ¿Y cómo lo introducen? Bueno, en Punto de Vista aparecen artículos sobre Raymond Williams, reseñas sobre los libros de Raymond Williams, y incluso llamativamente una entrevista que le hacen Beatriz Arlo y Carlos Altamirano a Raymond Williams cuando van al Reino Unido, que no aparecen ellos los nombres porque todavía utilizaban seudónimos, pero bueno, se sabe que es una entrevista que realizaron cuando viajaron, en donde le preguntan mucho acerca de la categoría de ideología y lo superador que son las categorías que usa Raymond Williams. Eso por un lado, pero yo creo que también Punto de Vista introduce otras maneras de pensar la literatura que provienen de América Latina. En particular hay un número de la revista en donde hay varias entrevistas y artículos sobre historiadores de la cultura latinoamericanos como Ángel Rama y Antonio Cornejo Polar, que son, bueno, Ángel Rama es uruguayo, Antonio Cornejo Polar, si no me equivoco, es peruano, y realizan estudios de la literatura pensando, y que están pensando mucho en cómo definir una literatura latinoamericana con esquemas nuevos y que también tiene que ver con contextualizar la obra de arte y tratar de pensarlo fuera de esas categorías de las que hablábamos antes de ideología, a través de la cual se leía Borges, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay ideas muy interesantes, unas maneras nuevas de pensar la literatura, y todo eso termina convergiendo en una cosa que Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, sobre todo, llaman sociología de la literatura. Ellos, un poco de esa condensación de esas corrientes, de esas lecturas que ellos tienen durante la dictadura, la condensan en esta categoría y que después la utilizan en algunos de sus libros, ¿no?, muy conocidos como Ensayos Argentinos, incluso tienen un librito que se llama Sociología de la Literatura. Y también a propósito, digamos, de esto de la sociología, la figura de Pierre Bourdieu, digamos, ¿no? Que tampoco era demasiado, digamos, conocido dentro del ámbito intelectual y en Punto de Vista cumple un papel importante, ¿no? Claro, claro, ellos, digamos, varias entrevistas dicen, bueno, la primera vez que se escribió el nombre Raymond Williams fue en Punto de Vista. No fue así con Bourdieu, creo que hubo algunas traducciones anteriores antes de que Punto de Vista publicara algunos textos de Bourdieu, pero sí fueron sin dudas un vehículo impulsor de la sociología de Bourdieu en Argentina, por supuesto. Bueno, avanzamos un poquito en el tiempo. A medida que la dictadura militar ingresa en la fase de declive, digamos, empiezan a salir a la luz algunas diferencias al interior de Punto de Vista. Concomitantemente con eso se intensifican los nexos con intelectuales que están en el exilio, ¿no? Como los de controversia. Con los que Punto de Vista tiene algunos puntos de disidencia, como se va a ver claramente en la Guerra de Malvinas, y otros puntos en común, como es la revalorización de la democracia, ¿no? Contanos cómo llega Punto de Vista a la coyuntura de 1983. Bueno, por un lado, ya Punto de Vista empieza a ser una revista un poco más difundida, diría, de alguna manera, empieza a tener un formato más profesional. Como yo dije antes, en sus comienzos era una revista casi artesanal. Uno ve el papel de la revista, las imágenes, era en blanco y negro. Bueno, después empieza a
a mejorar en ese sentido, a tener otro tipo de calidad. Y empieza también como a abrirse de ese lugar como de resistencia. Y ya en 1981 eso empieza a pasar porque abandonan los seudónimos, empiezan a explicitar cuál es el origen de la revista y su motivación, etc. Entonces ya empieza a ser una revista un poco más conocida, por un lado. Y por el otro, bueno, la conexión, ellos viajan a México y les dan unos números de la revista a un grupo de exiliados argentinos en México que estaban haciendo la revista Controversia, entre quienes estaban, como ya dijimos, pero vale la pena recordar, José Aricó, Emilio de Ípola, Juan Carlos Portantiero, Oscar Terán y muchos más. Y un poco los testimonios dicen que reciben esa revista como con mucha, digamos, con mucha, como que la sorprende el hecho de que primero se haya podido editar una revista así antes del 81 y por el otro algunos temas en comunes y empieza a haber un diálogo muy fluido. Y como vos decías, hay una comunión de ideas respecto de la revalorización de la democracia desde una perspectiva de izquierda. Digamos, también recordemos que estas son todas personas que han formado parte de grupos militantes de izquierda, o sea, esto era algo como, sí, muy importante e identitario para ellos antes de la dictadura, esa identidad de izquierda en organizaciones de izquierda. Sarlo, Altamirano y Pila formaron parte de organizaciones maoístas, los de Controversia, muchos de ellos, sobre todo los que tienen más, los que después van a establecer un vínculo más estrecho con Punto de Vista, habían sido parte de el Partido Comunista Argentino. Y bueno, entonces hay ahí una asociación muy importante identitaria, diría yo, pero que al mismo tiempo tiene que ver con una revalorización de la democracia que comparten ellos, ¿no? Quizás no otros grupos de izquierda, ¿no? Y eso después va a derivar en un apoyo a la candidatura de Alfonsín, en un giro de las ideas de izquierda hacia una izquierda más prodemocrática, proliberal en el sentido político, menos extrema, o extrema quizás no es la palabra, pero menos, sí, de extrema izquierda. Y eso por un lado. Y como decías, sí, hubo un pequeño conflicto con la Guerra de Malvinas porque Punto de Vista rechazó por completo la aventura militar en Malvinas, mientras que los de Controversia, bueno, en algún texto, una solicitada que sacaron, parecía haber una especie de convalidación de la aventura militar, pero que generó algunas cartas entre ellos, entre Aricó y Sarlo, y Aricó diciéndole no puedo creer estas cartas, esta cosa que firmaron, y bueno, ellos dicen, bueno, fue así, y después a mí me quedó mucho grabado en una entrevista con De Hipo en la que él dice, en una entrevista que le hacen Roy Ora y Javier Trimble, y que él dice, yo de Malvinas no hablo más porque cuando hablé me equivoqué, así que Claro, cuando me preguntan no digo nada. En cierto sentido, la posición que tiene Punto de Vista con Malvinas también les va a dar como cierto prestigio, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que leído retrospectivamente, luego de la derrota, estuvieron del lado correcto, digamos, digamos, dentro del mundo cultural de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, buena parte de los intelectuales que firman esa solicitada que mencionaste, de Ípola, etcétera, después terminan arrepintiéndose, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, vos quizás que tenés tu libro sobre Malvinas, estás más capacitado para responder la pregunta, pero no sé tampoco si era no sé cuánto retrospectivamente, quizás me interesaría saber también retrospectivamente si se valida esa posición como la posición correcta, digamos.
Sí lo hicieron los de dentro del controversia, ámbito de la pero cultura de izquierda, dentro del ámbito de la cultura de izquierda me parece que indudablemente, digamos, ¿no? Es decir, los que apoyaron la aventura militar después terminaron o arrepintiéndose o tratando de, digamos, de reducir ese apoyo, ¿no? Bueno, pero sigamos con punto de vista, ¿no? No nos desviemos. Yo, digamos, eh, veía en ese acierto, digamos, de haberse opuesto a la guerra de Malvinas como un cambio en el estatus de punto de vista, pero puedo estar completamente equivocado. Bueno, vuelvo a tu libro. De los varios temas que aparecen en la revista, ya en los años del alfonsinismo, vos te concentrás en tres: la reconversión del marxismo previo a una posición más bien socialdemócrata, la revisión del pasado reciente, la dictadura, y la redefinición del rol del intelectual. Bueno, ¿qué dicen estos intelectuales sobre esos tres temas? Sintéticamente, ¿no? sí. Bueno, diría que la primera, la reconversión a la socialdemocracia, yo creo que lo principal es que la izquierda antes de la dictadura no era, la democracia no era un valor central dentro del discurso de izquierda antes de la dictadura. Y yo creo que la dictadura fue un momento tan traumático, tan terrible, incluso para ellos. Digamos, ellos vivían en situaciones de clandestinidad, amigos que habían sido desaparecidos, exiliados, etc. Yo creo que es un parteaguas y creo que hay un giro que inevitablemente lleva a la valorización de la democracia. Y para valorizar la democracia no había otra posibilidad que recuperar ciertos valores del liberalismo político, ¿no? Que tiene que ver con el respeto a la libertad de expresión, al sistema constitucional, ¿no? A las reglas, y un poco eso está dado, creo yo, por la idea de que la democracia es como el piso mínimo. En su concepción empiezan a pensar que la democracia es el piso mínimo para cualquier discusión. Mientras que otros grupos de izquierda van a decir, bueno, no, sin igualdad social no puede haber democracia. Bueno, el contrapunto y creo que el lugar donde se para punto de vista y los que lo rodean, pues digamos, los que vuelven del exilio mexicano, estas figuras importantes, Portentiero y eso, es, bueno, la democracia es el piso mínimo, no se puede hablar es no negociable, de alguna manera. Yo creo que ese es un giro importante y ellos tratan de adecuarlo o más bien incorporarlo a una identidad socialista. Bueno, después si eso tiene éxito o no, es otra discusión. Después, respecto de la cuestión de la memoria, hay una cuestión importante de punto de vista y que la caracteriza también a ese grupo, es que primero sí hacen una autocrítica muy fuerte de su accionar respecto del accionar de la izquierda durante la dictadura. Y eso que hoy es un tema controversial, ¿no? Pensar la responsabilidad de la izquierda digamos, en la deriva de los hechos. Es decir, no quiero decir con esto que ellos dicen, bueno, fue culpa de nosotros que hubo una dictadura, no. Pero lo que sí, hay una autocrítica muy fuerte. Y si nosotros actuamos, la autocrítica tiene que ver con que la izquierda, pensar la izquierda que actuó de una manera errónea, calculando mal las consecuencias de su accionar. Incluso y ellos hacen esa autocrítica, incluso Sarlo, Piglia, que no eran guerrilleros, digamos, no formaron parte de acciones armadas ellos mismos, pero la autocrítica tiene que ver con que formaban parte de ese discurso, quizás que compartía lugares con la violencia, ¿no? Eso me parece importante respecto a eso. Bueno, y después después hay toda una operación que como de Beset y de valorar el juicio a las juntas. Pero bueno, yo creo que eso
el tema de la autocrítica caracteriza muy bien a cómo la revista piensa el pasado. Y después, el último tema es el de repensar los intelectuales. Bueno, yo creo que todo esto está relacionado con las otras dos cuestiones, porque el intelectual de izquierda antes de la dictadura se pensaba como la vanguardia de un movimiento, ¿no? Como que eran los iluminados que iban a, digamos, eran las vanguardias de las masas yendo hacia una sociedad sin clases, etc. Y me parece que ahora adoptan un lugar, y lo explicitan mucho en punto de vista, porque es una revista que se dice a sí misma que es una revista hecha por intelectuales. Y hay una reflexión muy fuerte acerca de qué lugar ocupan en la sociedad. Y empiezan a concebir al intelectual desde un lugar menos, si se quiere, vanguardista y más como el intelectual que viene a enriquecer los debates dentro de la sociedad, ¿no? Como un lugar menos protagonismo podría ser, pero como de más humildad. Interviene, pero no pretende conducir, digamos, ¿no? Claro. No, tenemos 2 minutitos antes de hacer una tanda y quería llegar ya al fin de la década del 80, ¿no? Bueno, me parece que vos comparás ahí los primeros, el cambio, digamos, de actitud y de espíritu, digamos, en los intelectuales de punto de vista, digamos, y de los primeros años del alfonsinismo, en donde tuvieron una visión más bien optimista, o por lo menos esperanzada, digamos, de la realidad argentina, a los años del final de Alfonsín, los primeros años del menemismo, en donde vos decís que prima la idea de crisis y un espíritu más bien pesimista. Bueno, ¿cómo sintetizarías un poco ese movimiento, digamos, ¿no? Bueno, porque la transición a la democracia generó muchísimas expectativas en estos intelectuales. Y yo creo que es, en primer lugar, por esta coincidencia entre esta revalorización que tienen ellos de la democracia por sus razones biográficas y el discurso alfonsinista, que también está centrado en la democracia, ¿no? Con la democracia se come, se cura y se educa, ¿no? La idea de democracia es central. Pero no solo eso, sino que muchos de ellos empiezan a formar parte, no Beatriz Arlo, no Carlos Altamirano, pero sí Portantiero, por ejemplo, empiezan a formar parte de un círculo cercano a Alfonsín, ¿no? Portantiero de Ípola son los que le hacen el famoso discurso de Parque Norte, tienen, digamos, lazos con el gobierno y muchos de esos intelectuales que vuelven a la Argentina desde el exilio empiezan a formar parte del gobierno o incluso a ocupar cargos institucionales, ¿no? Entonces es un momento de mucha expectativa, esperanza, en donde se sienten protagonistas porque, digamos, empiezan a formar parte a volver, digamos, a tener un lugar dentro de la sociedad que no lo tuvieron durante la dictadura, donde estaban viviendo, como dije, casi en clandestinidad. Entonces, obviamente, digamos, las expectativas eran muy grandes y como suele suceder con expectativas tan grandes puestas en esa transición, bueno, no todo lo que se esperaba se cumple y sobre todo hay un punto de quiebre que es el tema de la ley de obediencia debida y punto final, en donde hay un quiebre de parte de algunos, por ejemplo, de punto de vista con el alfonsinismo, por esa razón, pero además está también la crisis económica y hay una desilusión muy fuerte con respecto a, pienso yo, los objetivos de máxima que hubo en la transición que no se cumplieron. Quizás los objetivos de mínima, que eran mantener el sistema democrático, sí se cumplieron, pero los de máxima porque claro, en la concepción de izquierda seguía siendo muy fuerte el componente de la cuestión de la igualdad social.
Y al tener una crisis económica tan fuerte, al no poder resolverse también la cuestión tan fuerte de, o estas las llamadas leyes de impunidad que empiezan como a hacer un paso atrás respecto de la estrategia de derechos humanos, bueno, son dos cosas muy fuertes que hacen que haya una desilusión grande hacia el final del mandato de Alfonsín. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa entonces y enseguida volvemos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Continuamos conversando con Sofía Mercader sobre la revista Punto de Vista. Es interesante que en estos mismos años, en donde vos mencionabas, digamos, que hay cierto pesimismo, digamos, en el espíritu reinante dentro del Punto de Vista, con la deriva del alfonsinismo y los primeros años del menemismo, también decís que a través de Habermas se imprime una visión optimista en las páginas de la revista, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo conviven ese pesimismo político y ese optimismo teórico, conceptual, digamos? Digamos, me parece a mí que puede existir esa convivencia porque en esta época empiezan, me parece, a separarse un poco la esfera política o la identidad política que tiene Punto de Vista, o no diría identidad política, sino más bien el interés en abordar cuestiones políticas y de la coyuntura argentina, y empieza a separarse más la cuestión política de la cuestión teórica, retoman más la crítica cultural, la crítica de libros, y eso es lo que va a caracterizar un poco la revista por el resto de la vida de la revista, es decir, son bastantes años, desde fines de los 80 hasta el 2008. Yo creo que yo creo que hay un foco puesto en la cuestión política, en pensar la Argentina, en pensar ese momento, en pensar la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la izquierda, la cuestión del socialismo en Argentina, que está muy ligado a esos años de transición. Mi libro se centra mucho en eso porque a mí lo que me interesaba era ver cómo la revista se entronca en la historia argentina, cómo la revista piensa la política y la cultura argentina en esos años, cuáles las ideas que genera esa transición, que fue un momento tan bisagra de la historia argentina. Y me parece que la revista en sus últimos años toma otro rumbo y quizás esto responde a tu pregunta de por qué puede llegar a haber un optimismo en otros ámbitos que no son el de la política. Y de hecho la revista abandona un poco sus editoriales en donde habla de la coyuntura argentina. Ya hacia el final casi no hace comentarios sobre las elecciones, por ejemplo. Empieza a abandonar eso y empieza a tener, sí, un foco más puesto en la cultura, en algunas discusiones teóricas que tienen que ver con el posmodernismo y ahí también hay toda una discusión dentro de la revista acerca de la valorización del posmodernismo, ¿no? Pero empieza a preocuparse mucho por esta cuestión teórica del posmodernismo que empieza a surgir en esta época y, bueno, cómo pensar la sociedad más en general, ¿no? Sí. Ahora, es interesante porque, digamos, por más que en las páginas de la revista, digamos, no haya, digamos, permanentemente editoriales o intervenciones políticas,
digamos, hacia el final, en la segunda mitad de los 90 se vuelven a entusiasmar con una opción política, ¿no? Ya no estoy hablando de punto de vista, sino los que hacen punto de vista, ¿no? La cercanía con el Frente Grande es muy fuerte, ¿no? Y con el FREPASO. Entonces, a ver, explícanos cómo llegan ahí, cómo estos intelectuales, digamos, se vuelven a entusiasmar, ya no con Alfonsín, sino con, bueno, vamos a centralizar una figura de Chacho Álvarez, pero son muchos otros, ¿no? Graciela Fernández Mejía, etcétera. Explícanos cómo llega a esa coyuntura, digamos, previa a la formación de la alianza. Claro. Digamos, la revista en sí no va a mostrar el entusiasmo que va a mostrar en la época de la transición, en el alfonsinismo, con la alianza. Pero es cierto, como decís, que muchos se involucran en el Frente Grande, en particular Sarlo, que trabaja con Graciela Fernández Meijide. Carlos también. Carlos asesora a Mejía. Sí. Y bueno, creo que un puente importante fue el Club de Cultura Socialista, en donde muchos participantes del Frente Grande iban a las charlas, incluso daban charlas, participaban de cierta discusión. El Club de Cultura Socialista fue un club que fundaron los de Punto de Vista y quienes volvieron del exilio de México, esto que hablamos antes, y formaron este club en el 84, si no recuerdo mal, que, digamos, era un lugar, digamos, aparte de las revistas, era un lugar en donde los intelectuales se sentaban a discutir distintos temas mucho más ligados con la coyuntura política y que también dura hasta, creo que el club tiene después un quiebre, pero también dura como hasta el 2008. Entonces, bueno, eso era un punto de contacto. Y me parece que nunca renuncian, sobre todo Sarlo, nunca renuncia a pesar de esto que dije de la revista, que toma otra forma y otra identidad respecto de la política, nunca renuncia a hacerlo y hoy la vemos hasta hoy en día, a tener una opción política, ¿no? Y a tener cierta participación en el debate público desde un lugar un poco más político, no tanto de crítica cultural. Siempre mantuvo esa dualidad, creo yo, e incluso la acentuó, creo que en los últimos años. Y así que sí, se involucra en el proyecto del Frente Grande, que es el lugar, digamos, donde más se identifica ideológicamente, pero, sin embargo, en la revista lo que se ve es que hay un distanciamiento más grande que con lo que fue con Alfonsín. Es decir, digamos, por ejemplo, con lo de la alianza, hay una idea de que, bueno, esta alianza es medio endeble, incluso antes de la crisis del 2001, y hasta diría en la elección del 99, que es cuando gana, dicen, esta es es muy endeble porque, ¿qué pasa también con la alianza? La alianza es no sigue los parámetros del partido tradicional. Y yo creo que ellos mismos, Sarlo, también están marcados por esa manera de pensar los partidos tradicionales que viene de esa participación en los partidos de izquierda en los 60, ¿no? Y la alianza es mucho menos, tiene mucho menos tradición, obviamente, tiene mucho menos base diría, en la sociedad, ¿no? Incluso critican que es un partido que se construye un poco desde los medios, no tanto desde las bases. Entonces, es una relación ahí un poco tensa, diría yo. Y además que digamos, la posición política que ellos defendían, que era un espacio de centro-izquierda que estaba, digamos, condensado en el FREPASO, queda como subsumido, ¿no? Queda como, digamos, en una situación de menor rango ante la figura del conservadurismo de la Rúa, ¿no? O sea que finalmente la alianza está hegemonizada por un sector en el que ellos no ven, digamos, grandes expectativas, no ponen grandes expectativas, ¿no?
Claro. Yendo hacia eso, digamos, ¿no? Es interesante que creo que vos lo marcás en el libro, digamos, hay como una paradoja ahí, digamos, o sea, ya post-crisis del 2001, digamos, donde reina un poco el escepticismo, no solamente en punto de vista, sino en buena parte, digamos, de los sectores intelectuales argentinos. Uno podría decir, la democracia se consolida como nunca antes en el país que ellos habían vivido, porque, digamos, siempre habían vivido entre el autoritarismo, democracia fallida, regímenes militares, y ahora hay una democracia que pasa la prueba del 2001, ¿no? Y al mismo tiempo que se consolida la democracia, también se consolidan como nunca antes la inequidad social y la desigualdad económica, ¿no? ¿Cómo dirías que tramitaron esa paradoja? Yo diría que, a diferencia de lo que pasó en la transición, la tramitan sin tener una explicación para eso. Me parece que le dedican algunos artículos interesantes al asunto, pero nunca termina de resolverse ese problema, porque en la transición era como, bueno, pasó esto en los 60, nosotros hacemos esta autocrítica, nos equivocamos en esto, la dictadura fue, bueno, hay como una explicación de lo que ocurrió un poco más, incluso a veces hablan de, incluso hay toda una reflexión acerca de como el siglo XX argentino, los rasgos autoritarios. Diría que el 2001, si bien ellos, es llamativo que en varios artículos anticipan la crisis, porque dicen que la situación es muy crítica, etcétera. No hay una explicación, o sea, dicen justamente eso que vos decís, nosotros no tenemos explicación, pensábamos que con la democracia iban a, teníamos este esquema que la democracia iba a ser la base para la cual, que iba a traer prosperidad económica y equidad social, y ocurrió todo lo contrario, ¿no? O sea, mantuvimos la democracia, pero en los otros indicadores la Argentina está peor, no mejor, que cuando teníamos ¿no? el siglo XX de las sucesivas dictaduras. Entonces, pero la explicación falta. No sé si yo la tengo, no sé si yo la puedo suplementar, pero no hay una explicación y no hay un lugar en donde ellos se puedan parar, identificar, decir, bueno, nosotros acá aportamos estas ideas. Es un poco como queda un desierto respecto de qué pueden hacer los intelectuales ante eso. Me atrevería a decir que un poco es la crítica que se le hace a Alfonsín, que es que falta lo que falta es, y creo que podría ser una crítica que se extienda a la izquierda intelectual en general, que es la falta de una reflexión acerca de lo económico. Última pregunta y otra vez, digamos, la formulo en términos de paradoja, porque uno de los argumentos de tu libro hacia el final, digamos, ya estamos en los largos 2000, ¿no? Digamos, ¿no? Uno de tus argumentos es que el kirchnerismo incorpora inesperadamente políticas que formaban parte del etos progresista, o sea que aquella idea socialdemócrata termina, digamos, de alguna manera convirtiéndose o por lo menos ingresando dentro de ese marco más amplio del progresismo. Decís, bueno, el kirchnerismo introduce inesperadamente estas políticas que formaban parte del progresismo, y en ese sentido uno tendría que decir, bueno, el lugar natural de punto de vista sería el entusiasmo con Kirchner, ¿no? Como antes había hecho con Alfonsín y como también hizo con Chacho Álvarez. Sin embargo, eso no sucedió, ¿no? ¿Por qué? No sé si tengo una respuesta, porque el libro no responde esa pregunta. Creo que tiene que ver, y esto es pura interpretación, digamos, pero que tiene que ver con una interpretación que uno puede hacer en lo contemporáneo por haber vivido parte de esas discusiones dentro de o conocer las discusiones de la izquierda, etcétera, es que creo que la izquierda que más se entusiasmó con el kirchnerismo tenía ya cierta afiliación con
el peronismo que Punto de Vista nunca manifestó. A pesar de que Sarlo cuenta a veces que en un momento estuvo más cercana al peronismo, etcétera, me parece que en general tienen una identidad más alejada de eso, a diferencia de, por ejemplo, la revista Unidos, que era donde estaba Horacio González, Berbisky, Chacho Álvarez, etcétera, que efectivamente terminaron cercanos al kirchnerismo. Me parece que hay una manera de ver las cosas, de ver la Argentina, que está alejada de cierta estructura de sentimiento, como diría Raymond Williams, que es un término que usa mucho Punto de Vista, que tiene que ver con temas, con modos peronistas, nacionalistas, etc. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias por participar de este episodio. Ha sido interesantísimo repasar la historia de Punto de Vista. Recordamos a la audiencia que quien quiera saber más puede comprar el libro Punto de Vista, historia de un proyecto intelectual que marcó 3 décadas de la cultura argentina. Salió por Siglo XXI. Y a nuestros oyentes los invitamos a encontrarnos de nuevo la semana próxima en un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.